Pasa, ahí, estaba apagado el micrófono. A ver ahí cómo estamos con el audio. Hola Marcela, hola María. Vamos a esperar un ratito a ver si confirmamos el audio. Vamos a esperar un ratito. Ahí estamos, Marcela, ahí estamos con audio, ¿verdad? Bueno, voy a estar bajando la vista todo el tiempo para poder ver los mensajitos. Acá me van saliendo los mensajes, así que los voy viendo aquí de cerca. Ah, ahora sí, genial, María. Qué maravilla. Bueno, ¿cómo están? Hola Gisela, hola María, Marcela. ¿Cómo está todo por...? Estamos a ver, ciudades, estamos hablando de Pergamino, estamos hablando desde el Chaltén, y a ver, Gisela Parisi de Estela Maris, hola. Ah, dice que no se escucha, a ver, Estela comenta que no hay audio, ¿cómo estamos? A ver, al principio no teníamos audio, pero ahora sí. En todo caso, tengo un micrófono, veo si lo acerco un poquito más para que tenga más potencia la salida. Ahora sí, genial. Bueno, ¿cómo están? Qué lindo que hagamos este vivo, que estemos aquí interactuando, comunicándonos en toda esta aventura que hemos emprendido con la realización de conexión con la energía cuántica a través de la bobina Kundalini. Y un poco esto nace de Campana. Ay, dice la genial. Cierto, hace poquito estuvimos hablando y me habías comentado que con Alejandra eran... Alejandra, si no estoy equivocado, estaban en la misma zona, ¿verdad? Bueno, qué maravilla todo esto, estar comunicados y poder compartir. La verdad que la idea esta surge de Pergamino, donde propone Marcela Petracchio que hagamos un vivo finalmente en el grupo y establecen un diálogo de trabajo mancomunado para ir compartiendo las experiencias con la bobina, con la energía cuántica, cómo ir aplicándolo sobre lo que le voy a sacar el volumen a esto, ahí está, así no está irrumpiendo. Genial. Entonces vamos a poder compartir. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Vamos a compartir las experiencias que vamos teniendo cada uno de nosotros y cómo trabaja, cómo interactúa esa energía con nuestra vida cotidiana. Lo que, si tuviéramos que resumir, qué es lo que hace la bobina, y llegamos a la conclusión que es un acelerador cuántico por excelencia. Un acelerador cuántico porque cuando uno habla de la aceleración, estamos comprendiendo que hay algo que se transforma y deja de estar quieto, deja de estar bloqueado, se acelera, pierde quietud, pierde lentitud, pierde densidad. Para tener aceleración tenemos que perder peso, ¿verdad? Tenemos que dejar densidad. Entonces, de ahí un poco el principio, el concepto de la aceleración. Y cuántica, aceleración cuántica, porque lo que produce es la conexión entre universos paralelos.
¿Y cómo sería esa cosa de universos paralelos? Son realidades dimensionales que se van manifestando cuando el ser humano deja de interactuar con sus intenciones, deja de establecer, como quien diría, bloqueos sin darse cuenta. Entonces, lo que hace la energía cuántica es hacer una aceleración. Ah, qué bien. Hola So, ¿cómo estás? Genial. Bueno, entonces, claro, al producirse esa aceleración, uno dice, bueno, pero ¿con qué acelerás? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Podemos hacerlo de varias formas, a través de la producción de la energía de manera artificial, o podemos hacerlo a través de la conexión con la matriz de la formación de la energía, con la matriz del universo. Para eso utilizamos la resonancia, buscamos la sintonía. ¿Para qué? Para que lo que creó, lo que dio posibilidad al universo y sobre todo a nuestro sistema y más aún a nuestro planeta, que vuelva a recuperar ese patrón logarítmico, esa resonancia logarítmica que parte de un punto y al acelerarse va replicando lo que se conoce como el Fibonacci, se conoce como el número de oro, se conoce como la fractalidad. Entonces, si nosotros podemos restablecer, tengo las manos hinchadas porque hoy trabajando en un geodésico me picaron unas avispas negras grandes y estoy todo, apenas puedo mover las manos. Utilicé la bobina, Erika me hizo una sesión y las puedo mover bien, pero bueno, está todavía inflamado. Eso fue hoy a la mañana. Y claro, ¿qué hace esto? Nos conecta a través de la energía con la divinidad. Porque nosotros como seres humanos veníamos acostumbrados a ponerle nombre, a ponerle identidad, a buscar que esto se pareciera a algo que nosotros interpretábamos a través de la mente dual. Cuando a medida que vamos trascendiendo ese dualismo, ¿qué pasa? No necesitamos estar separándonos del todo para conectarnos, sino al contrario, estar en resonancia con el todo es justamente ese estado de armonía donde no tenemos que hacer absolutamente nada para que lo mejor en nosotros mismos, en nuestro entorno y en nuestros seres queridos se manifieste. ¿Cómo? Devolviéndole a la realidad esos patrones geométricos originales. En esa búsqueda estamos y a través de la bobina Kundalini, a ver si tengo una por acá, bueno, todos tenemos bobinas y a través de la bobina Kundalini es que cada uno de nosotros, al hacer ese movimiento rotacional que está gracias a la gravedad terrestre, que justamente la gravedad es la que produce la distorsión de la luz. Aclaro una cosa, disculpen, pregunten, o sea, si en concreto apuntamos hacia un tema, pregunten. Yo no preparé nada, o sea, estoy simplemente abriendo, explicando y cuéntenme si en particular enfocamos algo y sería muy interesante, mientras voy hablando, voy a quedar esperando que alguien vaya haciendo preguntas concretas. Por ahí uno dice, es muy sonso lo que estoy por preguntar o muy obvio, ¿no? Es importante que compartamos más allá de la obviedad que uno pueda creer que tiene la pregunta. A partir de ahí,
Los principios de esto, en la dualidad, sobre todo, fueron varias experimentaciones de vida consciente en el planeta Tierra, ¿verdad? Nosotros somos parte de una de las tantas civilizaciones que con conciencia individual, no conciencia masiva, no conciencia colectiva, sino conciencia individual, recibimos un envase, un cuerpo y venimos acá a hacer esta experiencia de vida. Civilizaciones anteriores, la que sabemos más recientes fue la civilización Atlante, que fue la que tuvo un gran desarrollo tecnológico y produjo un fin de ciclo, y nosotros estamos en una, más o menos en tiempo, en una experiencia muy similar. Estamos como cuando se acelera todo esto. Hola Rosa, hola Rebeca, bienvenidas. Estamos en una experiencia similar y esto es maravilloso porque antes pasaban siglos y siglos y todo era igual, no cambiaba nada, todo venían los mandatos, todavía los hay, ¿no? Todavía los hay, de que uno busca de obedecer los patrones, las necesidades que tenían los antepasados. Entonces repetíamos los nombres y medio que predeterminaban que quién va a hacerse cargo de la familia, quién es la que queda para la mamá, quién para el papá, todo ese tipo de cosas que hicieron a lo largo de la historia, que cuando uno tiene un síntoma, una patología, lo primero que pregunta el médico es antecedentes familiares. Entonces, claro, estamos chipeados. Esa buena intención de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos chipearon. Hola Mirta, ¿cómo estás Mirta? Nos chipearon. Entonces, claro, ese libre albedrío está determinado por la intención que pusieron. Entonces, nuestros chakras, nuestro campo áurico, que termina formando una forma como la que del geodésico, que son todos una red tetraédrica que tenemos, que es el campo áurico, donde nosotros en esta masa densa de gran atracción del núcleo de la Tierra, donde la gravedad nos contrae hacia el centro de la Tierra, que eso es lo que produce la distorsión de la luz, y la distorsión de la curva de la luz produce el tiempo, y el tiempo, según con la frecuencia que cada uno de nosotros nos relacionamos, es que se produce esa sensación de que viviste 80 años y se te pasaron volando, y a su vez vas viviendo tiempos, momentos que parece que el tiempo no pasa y que lo podés encima aprovechar, porque generalmente cuando el tiempo no pasa es porque estamos pensando en que estamos en el lugar inadecuado. ¿Qué es lo que nos pasa cuando estamos haciendo una cola, cuando estamos esperando que el médico nos atienda, cuando vamos a pagar una boleta y vos decís, pero nunca llega mi turno, ¿cuándo me van a llamar? Y en otro caso, haciendo algo que nos ocupa, que nos entretiene, el tiempo pasó volando. La relación espacio-tiempo la maneja la frecuencia de nuestro campo áurico. Y la frecuencia de nuestro campo áurico está predeterminada por nuestra relación emocional, con la conexión entre lo que es los hemisferios cerebrales, que conectan con la vibración del corazón. Porque el cerebro piensa, el cerebro analiza, encuentra, hola Elina, ¿cómo estás? El cerebro piensa, el cerebro evalúa, racionaliza, él divide todo. Él agarra un paisaje maravilloso de un espejo y ¡pah!, las tira contra el piso, lo divide en millones de pedacitos. Y buscan cada pedacito roto de ese espejo una realidad distinta. Para decir, a ver, de todo esto, ¿qué puede encontrar cuando separa, cuando divide? La conciencia, la frecuencia, la resonancia, lo que hace es volver a acomodar todos esos espejos sin el uso de la razón. Entonces la razón deja de estar dividiendo todo, deja de estar dividiendo, y esa razón, el pensamiento, la mente da espacio a la conciencia, pero la conciencia, para estar en frecuencia de resonancia,
necesita el equilibrio del motor. El motor de las frecuencias es el corazón. El pum, 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 pum. El corazón es el que, en conexión con los hemisferios cerebrales, puede armar la sintonía. Los dipolos sería como algunos, la mayoría de nosotros. Miriam, sí, tengo una mano. Estaba cortando unos triángulos, haciendo un geodésico, y en un descuido habían avispas y bueno, me metí en el nido de ellas y las ataqué, como quien diría, sin querer, pero bueno, me picaron y me picaron varias. Así que no tomé nada, sencillamente dejé que el proceso se diera y bueno, aquí estamos bien. Con la bobina apliqué la punta en el momento y seguí, porque bueno, había un ritmo ahí que era para seguir, así que ahora en este momento ya estamos. Tengo los mensajitos acá, acá tengo. Genial. Darío, no es pregunta, quería comentar que al usar la bobina no necesito estar mucho tiempo con el paciente que viene a la sesión de Reiki. Exactamente. Así nos pasa, Rosa. Es como que ese espacio-tiempo que un poquito empecé a explicar, claro, ¿qué pasa? Cuando se acomoda los hemisferios cerebrales, y ese cerebro que está diciendo que tengo que ir, que voy a hacer, que mañana, que a qué hora, que cuando venga, que salgo, que si va, pongo, que saco, que si me dijo, que no me dijo, que me tengo que acordar, todo ese ruido queda, pero queda lejano. Entonces, nosotros todo ese ruido mental que está metiendo inarmónicas, que genera la intención, porque ¿qué es lo que hace eso? En la creación que nosotros intentamos hacer, el corazón queda como separado. Por eso es muy importante la glándula timo, la pineal, que hacen, la pineal es la que abre las dimensiones, escucha, percibe las dimensiones cuando se conecta, y el timo es un condensador. Ese condensador lo que hace es buscar, como recuerdan la sintonía fina que teníamos en las radios de los vehículos, en la radio antes nosotros buscábamos teníamos la sintonía y la sintonía fina, si vamos a comparar con lo que es una radio. Entonces, la sintonía lo que busca la glándula timo es establecer esa sintonía frecuencial para que la vibración de las 7 capas del corazón, que son las que producen la frecuencia de la mitosis y que cuando están inarmónicas altera la mitosis y las células se desconectan, no saben qué hacer. Cuando las células no saben qué hacer, se manifiesta la enfermedad. Si esa desconexión continúa y continúa y continúa, es lo que llamamos cáncer. Entonces, claro, esa vibración, esa frecuencia que se establece entre los hemisferios, entre el cerebro y el corazón, son los que generan la posibilidad de la conexión, son los que generan la armonía para que esos TET se conviertan en tetraedros y no en cualquier cosa, en cualquier cosa, que es cuando se sacan las fotos Kirlian, creo que se llama así, que te sacan una foto y ven que hay grieta. Entonces uno dice, uy, qué cantidad de bichos, qué cosa rara que está teniendo mi campo áurico. Y sí, sencillo, he perdido la armonía, he perdido la frecuencia, la resonancia. Entonces cuando perdí la frecuencia, la resonancia, ¿qué me pasa? Se rompe la armonía y eso genera esas grietas y ahí, bueno, vamos a la deriva y todo lo que puede afectarnos o que ande por ahí y que no se encuentra a nosotros se nos pega. Es así de sencillo. Como también lo hace, lo hacen las intenciones, como lo hace desde el pasado, la configuración del pasado, que todo eso vienen generando una corriente, un ritmo inarmónico para que las intenciones, y lo mismo volvemos a hacer nosotros, que quiero tener plata para que, digamos, estar tranquilo, que nunca me falte para pagar la boleta de luz, tener trabajo siempre, quiero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos es generar
permiso, se me está por apagar el teléfono, le voy a poner el cargador. Si no, cambio de teléfono, ¿eh? A ver, un segundito, disculpen. A ver. Este está desenchufado. Este está desenchufado. Apagamos aquella lamparita con este. A ver si toma la batería. La verdad que salió maravilloso, pero salió de imprevisto esta transmisión. Bueno, a ver si lo toma. Vamos a ver. Si no, y si se apaga, tengo el otro teléfono, así que está todo solucionado. Entonces, claro, ¿qué sucede con todo eso? Hola Rosana, ¿cómo estás? Así que bueno, les decía que esto surgió de imprevisto y acá estamos haciendo esta transmisión en vivo. Voy a acomodar un poquito el cable. Atrás de este. A ver. No tengo más. Ahí está. A ver, ahí. Acá estamos haciendo un labarismo. Un sistema de una cámara profesional. Siempre todo lo que está al alcance de nuestras manos siempre están reproduciendo la mejor realidad que sea necesaria, porque ahí, como estábamos hablando, todo lo que nos va sucediendo es para que nosotros podamos, desde nuestra propia creación, desde nuestra propia vibración, como decíamos, mente, corazón, cerebro, cuando esa resonancia, cuando esa armonía empieza a entrar en frecuencia, todas las intenciones externas, todo lo que viene de afuera, no afecta. ¿Por qué no afecta? Porque nosotros estamos replicando la frecuencia del universo. Entonces ese estado de vibracional es indeformable en nosotros. ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta del millón. Bueno, vamos acá a entrar en unos mensajitos. Dice, bueno, entonces no es necesario preguntar a hacer la bobina a alguien. Claro, ahí está Marcela, ahí está. Porque yo tengo que preguntarle si es que puedo o no puedo hacerle cuando quiero hacerle algo. Pero ¿qué pasa si yo no le quiero hacer nada? ¿Qué es lo que yo le quiero hacer? Nada. Sencillamente generar en él la armonía para que lo que le tenga que suceder, suceda. Y con la menor distorsión. Distorsión es sufrimiento. O sea, yo sufro. ¿Cuándo sufro? Cuando me salgo de esa sincronía rotacional del espiral logarítmico, que es el que creó todo en el universo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la bobina? Hacemos eso. Replicamos, generamos el entorno adecuado para que la energía vibracional de la persona entre en resonancia. Y ese entrar en resonancia nos quita en el tiempo el espacio del sufrimiento. Sufrimiento es alteración de la geometría, de la energía sagrada. La energía al moverse genera geometrías. Entonces, si nosotros hacemos un flash de esa energía en movimiento, según cómo esté interactuando sobre determinada alteración energética, le sacamos una foto y vamos a ver una sincronía. Entonces, nosotros a esa sincronía, cuando la captamos, transformando la energía sagrada, que es una sola, que es la sincronía del número de oro, la sincronía de los fractales. Ese 1.618 en movimiento, cuando entra en interacción con la energía que solemos llamarle neutrino, se acomoda para generar la vibración, la frecuencia ideal. Entonces, cuando está produciéndose ese efecto mágico, esa bendición, como cuando uno invoca a un santo,
y no sé qué pasó, pero se produjo el milagro. El milagro es eso, es lograr que ese patrón geométrico que se aplicó a determinada distorsión, que hay tantas distorsiones como errores que uno comete, para reparar, para rearmonizar esa distorsión, se produce un patrón geométrico. Y a ese patrón geométrico nosotros le llamamos geometría sagrada. Es decir, es una forma que se manifiesta en una frecuencia de espacio-tiempo para corregir una alteración y aliviarnos el sufrimiento. Por eso hay tanta geometría, porque y fíjense lo siguiente, que siempre la geometría es un punto y se empieza a mover. Es un redondo por acá, otro por acá, un triángulo, una onda, pero siempre es una simetría rotacional. Porque ahí lo que está haciendo la geometría sagrada es replicar, es buscar reordenar para volver a conectar con lo sagrado, con la matriz divina. Sin nombre, sin manifestación, sin replicar nada. Sencillamente es devolverle el patrón geométrico. Entonces, nuestro campo áurico, nuestros chakras, cuando empiezan a entrar en esa frecuencia de resonancia, sucede la magia. Y de repente, como me ha pasado a mí, que fui uno de los el primero que utilizó la bobina Kundalini y tenía un quiste que lo traía de siempre y desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la energía, cuando vuelve a entrar en esa resonancia, sencillamente se reordenan los patrones geométricos, vuelve a entrar en armonía todo ese caudal de energía, la Kundalini empieza a estar conectada porque sería el hilo conductor que conecta todos los chakras y nos conecta con la matriz del universo y nos conecta con el centro de gravedad de nuestro planeta, que es la densidad, sutilidad. En ese equilibrio se arma nuestro Merkaba. Entonces, en ese equilibrio, ese Merkaba del que habla Melquisedec y de los que la mayoría de los alquímicos comentan, es justamente cuando se produce la chispa, cuando está la combustión perfecta, ¿no es cierto? Espacio, tiempo, dimensiones, frecuencia, resonancia, armonía. Entonces, ahí se enciende el Merkaba. Entonces tenemos la llama elevando, transmutando y conectando a las dimensiones superiores y anclando a las dimensiones inferiores. Y en el centro estamos nosotros, está nuestro espíritu. No hace falta pedir permiso, porque nosotros no estamos alterando nada. Sencillamente generamos el clima ideal para lo que va a ser, lo que se va a vivir, lo que la persona necesita vivir. Ese es el clima ideal. Convengamos que si Darío se convierte en un ser súper armónico, desaparece, porque a nosotros lo que nos mantiene con vida en este planeta es justamente la distorsión, la densidad que nosotros podemos llevar adelante, que a eso hemos venido. Entonces uno dice el ego es lo más maravilloso que tenemos, porque es lo que nos permite estar con conciencia individual, experimentando, llevando adelante la reconexión con la divinidad. Es una experiencia maravillosa y es donde se puede volver a reproducir el nuevo Big Bang a partir de cada espíritu, cada alma que recibe prestado un cuerpo aquí. Para eso hemos venido. Entonces, vamos despacito en esta gran diversión, en este gran juego que tenemos como seres humanos en este planeta, porque hay miles de planetas y hay cientos, en un telescopio de espacio profundo se alcanzan a observar más de 100.000 galaxias. 100.000 galaxias. Y cada galaxia tiene un montón de planetas habitados como el nuestro. Pero bueno, hasta que, como todavía venimos con los 4 paradigmas, ¿no? Creencias, el poder, la religión, no quiero, no puedo, a ver, ¿qué dijeron? Está demostrado. Entonces es cierto. La conciencia, nuestra conexión es la que nos da la pista. Vamos, dice, ¿cómo interactúan los campos mórficos con los campos áuricos? Los campos mórficos son vibraciones de resonancia creadas por personas que no se dan cuenta de lo que están haciendo, que están presentes o que están en otra dimensión.
Entonces lo que hacen es generar una onda. Y el campo mórfico que esté débil, el campo áurico que esté débil, sería campo mórfico, hablamos del promedio de ruido que hay, ¿cierto? Entonces, si yo abro la ventana, acá, abro la puerta y dejo que el ruido ingrese, ¿qué pasa? No nos vamos a poder comunicar, voy a estar todo el tiempo distraído, vamos a estar pensando qué es lo que está pasando. Pero si nosotros en equilibrio establecer, cierro la puerta, cierro la ventana, permito que ¿qué pasa? No es que me aíslo, permito crear un campo de resonancia, mi campo. Entonces el campo mórfico va a depender de que si hay una tela, si es que ese perfume fotónico que es propio mío, de cada uno de nosotros, de nuestra vibración, si está compuesto, armónico y sostenido, que eso es lo que hace la bobina activa esa resonancia. Si eso está armónico y resonante, el campo mórfico no tiene poder de injerencia, salvo que yo me digo, oh, mira lo que está pasando allá. Bueno, ¿no es cierto? Pero es muy distinto a que uno no sepa qué es lo que está pasando, a que comience a comprender y además pueda a través de la bobina establecer un campo vibracional. El campo vibracional tiene un poder, lo sabemos, tiene un poder y tiene un poder de resonancia. Cuando el campo áurico está armónico, tiene un poder que no le puede penetrar lo externo. Entonces, como cuando alguien te quiere venir a convencer de algo, pero mirá que va a pasar esto, no sabe que ni te viene ni te va. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los campos mórficos. Son vibraciones que vienen a hablarnos y según cuán distraído o perdido estemos nosotros, vamos a terminar yéndonos, entrando en resonancia con eso. Dice María, me sucede lo mismo para meditar. Antes mantreaba por horas para lograr armonía necesaria. Ahora solo tomo la BK en mis manos y su energía rápida, sutil, superior me conecta al momento. Exactamente así. Es como que nosotros vamos al pasado, desactivamos la causa y volvemos al presente sin efecto. Esa conexión, porque en realidad no estamos creando algo, sino sencillamente estamos permitiendo que la divinidad se manifieste en nosotros a través de la vibración. Y la vibración es generada por nuestro equilibrio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Al tener la bobina lo que hace es armonizar esa vibración que nosotros tenemos. Esa vibración armónica, encauzada por los patrones logarítmicos, tienen un poder de equilibrio, como también lo tiene la cuadratura, como también lo tienen las malas intenciones, como quien diría. Las intenciones cuando alguien quiere invadir sobre la realidad del otro, sí, lo voy a ayudar para que haga tal cosa. No, vos estás queriendo hacer, yo estoy queriendo que el otro haga algo que a mí se me dio la gana, que a mí se me ocurrió. Y si el otro tiene necesidad de hacer, no, pero es peligroso, le va a pasar, es la vida del otro. Es la vida de mi hijo, es la vida de mi esposa, de mi esposo. Es lo que cada uno necesita hacer y a eso vinimos. Entonces, es devolverle de una manera muy poderosa la resonancia para que cada uno de nosotros, nuestros chakras, vibracionalmente entren en frecuencia y se manifieste lo necesario para la experimentación individual de cada uno, que es lo que llamamos libre albedrío. Y la energía, otro tema, campos mórficos, lo que se genera a nivel superficial, a nivel terrestre, armonía, que es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra esfera, y también tenemos la energía que viene del cosmos, que es lo que hacemos, es captar la energía que viaja por tiempos y espacios inconmensurables resonancia a nosotros, salvo las pirámides, por ejemplo, de Egipto y las que después se fueron descubriendo. Pero la pirámide de Egipto
y esto, bueno, lo puedo decir porque somos un grupo bastante reducidos aquí, más o menos estamos en una sintonía, pero la gran ventaja que tuvieron las pirámides de Egipto es que no tuvieron la oportunidad de ser profanadas con sacrificios, porque hay muchas pirámides que tienen un poder igual o mayor a las que se hicieron ahí, porque fue más o menos la misma frecuencia en distintos lugares, energías que se fueron replicando y ampliando, pero cuando eso se debilitó, vinieron los profanadores, como pasa siempre, ¿no? O sea, cuando hay algo bueno que después pierde su halo de protección, vienen y lo profanan. En Egipto tuvo condiciones favorables que permitieron que se instalaran ciudades, pueblos ahí, y que terminarán de echar a perder esa máquina dimensional que son las pirámides. Rosana, gracias, genial. Bueno, justo me pasó eso, dice Miriam. Claro, y a veces nos pasa, fíjense que nos pasa que por ahí algo nos hace así y decimos, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué era? Es que son conexiones dimensionales y que en la medida en que nosotros vamos perdiendo el miedo, como quien diría, vamos entrando en esta gran frecuencia de resonancia y dejamos de necesitar el hecho de estar siempre tratando de dominar de manera alterada la realidad, la energía, el futuro, cuando dejamos que fluya, bueno, pasa eso. Pasa que empezamos a estar en conexión de una manera que es muy difícil de describirlo. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿Qué tenemos que transformar? Si las posibilidades van y vienen permanentemente. Claro, pero si uno se basa en base a lo que estudió, lo que le explicaron, lo que le dijeron, lo que uno se programó, yo en este momento, bueno, a ver, tendría que estar dando talleres, me voy un poquito más atrás, tendría que estar arreglando equipos de frío, me voy un poquitito más atrás, tendría que estar en la facultad. Y, bueno, entonces, tantas cosas que no existen y que en nuestra razón, en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, hicieron surcos neuronales que están todo el tiempo tironeando, vamos descubriendo que si nosotros dejamos de prestar atención, nos equilibramos con la bobina, se termina la historia. El wifi, mire. El comentario de abajo son no veo ni escucho, se tildó. Ustedes ven. A ver, vamos a esperar un ratito. A ver. Los comentarios. Y no, se cortó el video, mira. Porque acá, hasta ahora veo. Bueno, voy a esperar un ratito. Acá no, mira. Cuando vuelve la señal. Bueno, ahí parece que volvieron. Si volvió la señal, continuamos. Ahí sí, ahí está. Sí. Bueno, todavía necesitamos de esto, ¿eh? A veces pasa que, bueno, como que no estamos, como que no nos hablamos, no nos comunicamos, pero hay una frecuencia en la que esta conexión no parte de una persona y no es necesario que estemos hablándonos así como estamos haciendo ahora. Así que maravilloso que esto se pueda. Ahí volvió. Bueno, volvemos. Estábamos por el lado que estábamos charlando de los campos mórficos y el espacio-tiempo. Bien. ¿Cómo debería usarla con un niño de 2 años que convulsiona? Básicamente, es exactamente el mismo proceso siempre. El estado neutro y dejar que trabaje. Siempre es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si la persona está acostada, de arriba hacia abajo, si la tenemos presencialmente, los 7 chakras.
y testeando. Y si uno puede testear y arranca en sentido antihorario, está levantando la energía inarmónica, que es lo que me pasó hoy a mí en mi mano, que primero giró en sentido antihorario y luego en sentido horario. En particular y en especial es siempre lo mismo. Siempre es primero en sentido antihorario y después siempre finaliza en sentido horario. Hay veces que arranca en sentido horario porque está manifestando que no está bloqueado energéticamente, hay comunicación y fluye la energía. Entonces, no es necesario que hagamos algo en particular, porque también comprendamos que nosotros no somos los que generamos, sino lo que establecemos su propia reconexión. Reordenamos sus patrones para que esa armonía vuelva a conectar con él. Y siempre somos conscientes que nadie es eterno y que no vinimos para vivir X cantidad de tiempo mínima. Una persona puede venir a este mundo e irse a los segundos, o puede venir y quedarse hasta los 110 años. El punto es que ese equilibrio es el que va a marcar si el tiempo de quedarnos es o no es. Y a su vez también la experiencia que viene a ser por karma o por dharma. Eso está vedado, porque uno puede más o menos pispearlo a través de la astrología, de los registros, puede incursionar y mirar y ver, a ver de dónde viene la cosa, pero ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve si lo que nosotros necesitamos es que haga la experiencia? Cada ser humano, cada situación, cada circunstancia haga su experiencia. Entonces, si nos dieron la posibilidad, si a mí me dieron la posibilidad que viva hasta dentro de una semana, que en 2 o 3 días puede ser, me agarro un kilo, y eso en ese momento de reflexión, cuando mi ser consciente logró conectarse, comprendo y listo, ya está. Entonces parto hacia la otra dimensión, ¿verdad? Y para eso a lo mejor me pasé 53 años tratando de convencer, de creer, de apropiar, y bueno, y llega el momento en que esa transformación se manifiesta. Cuando esa transformación se manifiesta, cuando entramos en un estado muy sutil, que eso no quiere decir que sea una salud, digamos, maravillosa, no quiere decir eso. Entonces ahí vamos comprendiendo que aquí manejamos, que aquí se conjugan realidades de densidades manifestadas, que esas son las dimensiones. Si no, no es la sutilidad de la divinidad. Y eso no necesita de una experiencia humana. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando a veces sentimos que no somos nosotros? Sí, la verdad que es así. Nosotros tenemos una personalidad que nos hace creer que somos tal o cual persona, ¿verdad? Interpretamos eso. En la medida en que vamos conectando, en la medida que a través de la armonía, esta resonancia, nos va conectando, y de a poquito van pasando cosas muy particulares. Pero depende de dónde mire. Porque si yo miro desde el pasado, digo, uy, por eso es común que cuando uno medita o cuando uno está en conexión, se siente mareado, se descompone, es decir, bueno, claro, porque la memoria biológica, nuestras células, nuestro equilibrio o desequilibrio, estaba acostumbrado a otra cosa, estaba acostumbrado a que esto fuera distinto. Entonces, claro, cuando esto se eleva, nosotros nos conectamos y sí, estamos mejor que nunca. Pero desde la historia se produce una alteración. Por eso, en un estado de conexión,
es común que sintamos ese tipo de problemas. Y bueno, la vamos llevando, ¿no? Vamos en equilibrio, vamos sintonizando y vamos equilibrando. Hola Lidiana, bueno, a ver si en varias oportunidades se nos cortó a todos. ¿Vino alguien? Perdón. Ah, ya llegó nuestra hija que había salido después de varios meses con todos los recaudos, los protocolos. Qué lindo salió y se encontró con sus amigas, así que ahora la voy a ir a saludar. Y bueno, entonces en esto estamos. En esto con la bobina lo que estamos haciendo es tener algo armónico que conduce la energía y que lo que se distorsiona vuelve a entrar en resonancia, vuelve a entrar en armonía. Y ahí sucede la magia, porque lo que no tiene que estar pierde injerencia. Por eso nos pasa que casos de personas que han contraído el COVID y ni se dieron cuenta. Tuvieron algún síntoma y bueno, le hicieron el hisopado, ¿sí? Contrajo la infección, el virus, y no se dieron cuenta. Como un dato que nos está llamando la atención en este momento y que empezamos a sugerirle también a todos, gracias a quienes hicieron esa experiencia, es al dormir sobre el respaldar de la cama, en lo posible con una repisita que no esté tocando contra la pared o con un alambrecito, que esté colgando a una distancia lógica, como para que uno cuando se levante no se la lleve por delante, la bobina Kundalini colgando atrás. Entonces dormir, y eso nos permite que la antena esté conectada y que nosotros esa resonancia que hablábamos al principio entre los hemisferios cerebrales, que en estos últimos 5.000 años una parte de un hemisferio era el que decidía todo de manera separatista, de manera dual, comenzó a conectarse ahora ayudado por este momento planetario, por la zona en que estamos pasando en este viaje en nuestra nave Tierra a través del espacio sideral de la galaxia. Estamos entrando en una nueva frecuencia, en una nueva vibración donde las ondas gravitacionales, que son las que a través de millones de años se producieron y cada tanto producen como oleadas. Si uno pasa en un centro, hay puntos en que la oleada esa produce es como cuando nosotros tenemos algo flotando en la pileta, en la piscina, y tiramos una piedrita. Cada tanto viene esa ola y le pega una movida, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, eso es lo que está pasando en nuestro planeta. Esas ondas gravitacionales están impactando, que son las que modifican la relación espacio-tiempo, que es lo que la física cuántica intenta explicar, y que, bueno, surgen todas esas fantasías amorfas de poder viajar en el tiempo, y si el tiempo lo más maravilloso que tenemos para poder tener una correlación cronológica, si no esto sería un bolonqui impensado, sería realmente algo muy, muy complicado. Entonces, este espacio-tiempo, este orden cronológico, que individualmente nosotros podemos abrirlo, podemos ir hacia adelante y podemos ir hacia atrás, pero nos vamos hacia atrás no para matar al abuelo, como quien diría, ¿no? Porque siempre en la cuántica está ese dilema, que un poco se hizo una serie que la vimos hace poquito, ¿qué pasa si yo me voy al pasado? Si vos te vas al pasado, cada uno de nosotros vamos al pasado. Todavía no nacimos, ¿no es cierto? Nos vamos unos 8 años para atrás. 80 años atrás nos vamos, no nací yo y no nació mi papá. ¿Verdad? No nació mi mamá. Entonces me voy al abuelo y lo mato. ¿A dónde quedo yo? Surge todo ese tipo se abre un gran interrogante, ¿no? Como el efecto de los espejos que van replicando la realidad y se produce esa distorsión en el tiempo, por eso el espejo tiene un preconcepto, es inspirador el espejo, porque uno pone un espejo sobre otro y la imagen se empieza, cuando yo hago un movimiento,
tiene una fracción de segundo, una fracción de segundo, una fracción de segundo, una fracción de segundo, ¿verdad? Tiene un delay, como quien diría. En el espacio-tiempo y en las comunicaciones se juega mucho con eso, porque nosotros cuando empezamos con el tema de las comunicaciones nos metimos en la alteración de las frecuencias. Pero qué degenerado que somos como humanidad. Nos metimos en la frecuencia para meternos, transmitir datos y aprovechar lo que ya estaba creado por la divinidad para alterarlo. Entonces también nos preguntamos, en realidad hicimos eso, ¿por qué la humanidad está mejor? ¿Cierto? Está mucho mejor la humanidad, porque antes solamente vivíamos como animalitos, obedeciendo a los reinados, obedeciendo al poder reinante, y nosotros teníamos que hacer caso. Y nos pasábamos la vida teniendo fuego, agua, alimento, y se terminó la historia. Se terminaba la historia, nos pasábamos así toda una vida. Y el abuelo y el tatarabuelo, todos hacían exactamente lo mismo. Y el don, la gran posibilidad, la gran capacidad, estaba en repetir exactamente lo mismo. Si aprendía un buen ser humano. Ahora es un momento interestelar, como así que es maravilloso todo esto. Estoy recibiendo un llamado acá, pero lo vamos a cortar. Y voy a leer un poquito. Vamos a ver un poquito para atrás. Claro, pero cuando uno se mete en todo este tipo empezamos a dilucidar, bueno, queremos hacer magia, ¿no? Como dicen, los 11 pasos de la magia. Sí, alterar la realidad. ¿Para qué? Para meterte en quilombo, porque esa es la verdad. Que fluya, que sea lo que tiene que ser, que la divinidad se manifieste. Pero eso no quiere decir que yo voy a estar como un monje todo el tiempo. No, justamente siendo ese monje, interactuando para que en todo punto se dé lo que se tenga que dar, armonizando a través, por ejemplo, como es la geometría sagrada. Por eso es importante, y es como que la geometría pasa por el nombre, pasa por la forma y se va directamente a la matriz, se va directamente a la frecuencia. Entonces, sí, está bien. Metatron, sí está bien. Los nombres que Arcángel, sí está bien, perfecto. Pero recordemos que todo eso es una interpretación mórfica del pasado y que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de hacer así y resetear y conectarnos directamente, ir hacia la esencia de la divinidad. Esa es una oportunidad mágica, maravillosa que tenemos ahora y que en ese pasaje, como quien diría, cuando pasamos esa turbulencia de volver a conectarnos, la geometría sagrada es lo que nos equilibra, lo que nos sostiene es la geometría sagrada. Por eso, como decía, cuando esa frecuencia vibracional, armónica, llamada neutrino, llamada energía piramidal en otras épocas, esa energía que fluye a través del cosmos y que es la que puede interactuar, sanar, hacer los milagros, cuando entra en resonancia con una distorsión, que hacemos cada uno de nosotros, produce una interfaz. Es como cuando uno quiere aflojar una tuerca, un bulón, una tuerca, y tiene que ir la llave que va, no va cualquier llave, ¿verdad? Entonces esa energía se adapta para determinada. Por eso los 5 sólidos platónicos, que vamos desde el cubo, tetraedro, octaedro, icosaedro, dodecaedro, que viene de abajo para arriba, que es la evolución. Tierra, fuego, aire, líquido y gaseoso, éter, ¿verdad? Pero son 7 en realidad, ¿eh? Hasta ahí vamos en 5 porque es más o menos hasta donde estamos en este momento. Y un poco que todo esto, entonces, como veníamos, lo que está haciendo es permitirnos utilizar determinado patrón geométrico para determinada situación. Pero ese patrón geométrico es para liberarme de mi propia distorsión, no para modificar la del otro. Entonces, ahí la magia, ni mago blanco ni mago negro, la magia desaparece porque no la necesitamos. Y en eso, el entorno más maravilloso se manifiesta en nuestra realidad y en la del demás.
Bueno, vamos a las... Me voy a sentar en... Hola Eva, hola Angélica. Y a ver, siempre Mónica, siempre paso la bobina desde el corona al raíz, por delante y por detrás. Hago al revés. ¿Está bien? Al revés entiendo que es siempre de arriba para abajo adelante y de arriba para abajo atrás. Si lo que me estás diciendo es que empiezas de abajo para arriba, lo que nosotros hemos logrado demostrar hasta acá, que lo mejor es de arriba para abajo en casi todos los casos, de arriba para abajo primero y de arriba para abajo después, es lo que tenemos experimentado. Ahora, eso no quiere decir que desde la conexión algunas cositas puedan ir cambiando. Guillermo, yo practicando con mamá, la tuve gran parte de la cuarentena y la utilicé con ella insulina dependiente, le fue regulando la... Es sobre los remedios, sobre la situación, sobre la persona. Es increíble cómo y de manera tan sencilla nos permite resolver problemas tan complejos. Claro, porque lo que hace genera el clima para que suceda lo mejor. Sencillamente eso. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo lo hace? Y es una pregunta que en los talleres siempre, ¿de dónde, por qué y de dónde surgió la bobina? ¿Cómo fue que hiciste la primera bobina? Y yo no sé cómo hice la primera. Claro, porque uno enseguida busca una explicación. ¿Por qué es el largo? ¿Por qué da una vueltita así? ¿Por qué da otra vueltita así? Y sí, hay muchas. Una vez manifestada, podemos utilizar esa interpretación, ¿verdad? Pero un poco que esto, yo no tengo respuestas desde ahí. Pero ¿qué sucede? Que suceden cosas que un poco fue la intención, porque ahora puse a reproducir algunas fotitos de los espacios sagrados, que todas estas son cosas que fuimos haciendo con Erika, y claro, empezamos a notar que en resonancia y en frecuencia con determinadas medidas y parámetros pentagonales, hexagonales, se podía establecer la rearmonización del campo áurico y la sanación de la persona. Bueno, entonces es energía, ¿verdad? Y esa energía se mueve, bueno, ahí arriba hay un toroide, se mueve de manera toroidal. Al moverse de manera toroidal va reordenando el toroide, el movimiento orbital de la energía de cada uno de los chakras. Perfecto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si bien ahora estamos por hacer uno en Villa Langostura y en Marcos Paz, que bueno, nos limitó la cuarentena con Rosana, y en Villa Langostura, que no sé si está María o si lo va a ver después, estamos en este momento por hacer ahí, y hemos hecho un montón. ¿Qué pasa? Las personas van ahí adentro, hecho de esa manera, esa energía de vacío tetraédrica hace un reseteo y la persona se sana, se entra en armonía, que lo que le debe pasar a Miriam también con su geodésico y a Guillermo, ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo busqué es que esa energía que estaba ahí, poder captarla, observarla, para eso se utilizaron una serie de cosas, que yo mucho no lo cuento porque se permite a veces a que se tergiverse, ¿no? Pero hay una forma, ahí por ejemplo ese es un captador de neutrinos. Ese también es un concentrador de vacío que en un punto genera una activación. Ahí estoy con el gobierno haciendo una inauguración que era para armonizar la ciudad. Bien. ¿Y qué pasa? Entonces, si se puede, ese es un geodésico visto de arriba, que tiene 15 metros de diámetro. Bueno, si se puede, si esa energía está en el centro, si yo puedo, no con los ojos, si puedo ver, pero no con los ojos, si puedo entender cómo es esa energía y la puedo replicar y la podemos tener en la mano, es más fácil. Y así surgió. Esa fue quizás la intención, no personal, sino el hecho de que se pudiera dar. Y quizás a veces son cosas que cada uno de nosotros venimos a hacer. Y yo sentí, cuando se creó la bobina, que hice lo que había venido a hacer.
para eso siempre tenía cierta frustración desde niño, que de entrada, desde que antes de empezar a hablar me tocó interactuar con todo esto. En ese momento era para evitar la hecatombe, porque eran años 60 y pico, 70, 80, que fue lo llamada la Guerra Fría, donde se estaba buscando que el manejo de la energía atómica a través del hidrógeno y de la energía atómica no se hiciera volar el planeta en pedazos, que lo podemos hacer. Pero bueno, ahora eso ya es historia, ya pasó, ya no hay ni un drama con eso. Así que estemos tranquilos por las dudas. Entonces, bueno, ahí surge que se puede hacer, claro, tenerlo en la mano, moverlo, alineado a la atracción, captamos el movimiento que hace la energía fotónica cuando entra en la atmósfera del planeta Tierra y absorbido por la ley de la gravedad, por la gravedad, por la atracción de la gravedad, lo que hace es una distorsión de la luz. Esa distorsión de la luz empieza a seguir una espiral logarítmica que genera el espacio-tiempo, que es donde nosotros estamos experimentando. Cuando nosotros generamos una tangente, cuando nosotros rompemos ese equilibrio porque nos salimos de la frecuencia, nos salimos de la resonancia, que es lo que el péndulo, lo que la bobina inevitablemente hace. Yo le pego un sacudón y ella solita va a volver a estar en equilibrio y a estar en un punto de armonía. Solita, ¿verdad? Y hacemos así, y bueno, y ella despacito va a buscar, despacito, equilibrio, resonancia, frecuencia, movimiento, orbita, y establece un campo armónico. Entonces viene otra emoción, otra experiencia, pega una sacudida y solito vuelve. ¿Se comprende? Entonces, lo que hace es replicar el ingreso fotónico, el ingreso de la energía sagrada en nuestro sistema. El ingreso de la energía sagrada en el campo gravitatorio del planeta Tierra. Entonces, el planeta Tierra, o sea, nosotros cuando tiramos algo arriba, ¿por qué cae? Si estuviéramos en el espacio sideral, si nos vamos unos kilómetros más lejos de la... no va a caer en ningún lado, queda flotando. Entonces, lo que nosotros hacemos con la bobina es volver a acomodar, como decimos, como el ejemplo de surgir. Bueno. Angélica Osorio dice, ¿qué son? ¿Qué son? La verdad que no entiendo la pregunta. Yo la tengo colocada sobre mi cabeza, de la cama a la bobina. Genial, Liliana, genial. Angélica, se utiliza igual que el péndulo. Probablemente Angélica, hace poquito que... Nosotros por ahí estamos acá, la mayoría, hay muchas bobinas. Estamos en el orden de las 2000 y pico. Y vamos estableciendo esa resonancia. Y trabaja con energía cuántica. Claro, no somos nosotros. Bien, Mónica. Gracias. Claro, y un poco hablábamos al principio, lo que es la energía cuántica es lo que existe. Nosotros como seres humanos alteramos esa resonancia y lo que buscamos a través de la cuántica, lo que la ciencia llama la cuántica, es reconectar con la esencia, con que... a nivel subatómico tenga el espacio para que se mueva libremente y no sea esa alteración. Por eso el observador transforma al observado. La intención profana lo sagrado del otro. Cuando yo quiero que el otro haga tal cosa y bueno, es bastante complejo, ¿verdad? Entonces desde la razón estamos muy limitados. Desde la supraconciencia, bueno, la cosa empieza a acomodarse, entra en resonancia con el corazón y ahí... bastante bolón quizá. Entonces lo que hacemos con la bobina es devolverle la frecuencia, la resonancia, para que se armonice. Y entonces ahí cada vez estamos con menos mochila, más aliviados, más tranquilos, más contentos, con más tiempo, y el espacio-tiempo empieza a quedar a nuestra merced. Como dice ahí en algunos momentos, que no sé qué me pasa, que parece que me voy. Estamos tan acostumbrados a estar comprimidos dentro de esta realidad que cuando viene ese alivio y dice, uy, qué macana, ¿qué me pasó? No pasó nada, no es Alzheimer, no es Park, perdón por usar nombres de enfermedades, pero a veces nos pasa eso, ¿no? Que creemos que nos está pasando, que es un aviso de algo que nos va a pasar, que está mal en nosotros, al contrario.
quería preguntar, bien, bien. Angélica, vamos a hablar de lo de septiembre. Gracias por la ayuda, Marcela. Con el péndulo es energía cuántica que envían los guías y necesita la persona, por eso decía que es parecido. Perfecto. Dice, Mirta dice, ¿qué es el 1.618 energías fractales? ¿De dónde viene? Viene de que cuando se van replicando las medidas, producen un patrón de expansión, de crecimiento y de expansión que está en todo. O sea, cuando uno mide la imagen de una galaxia, es alto, ancho y se vuelve a replicar. Yo creo que lo ideal, hay cursos, doy cursos sobre esto, pero el 1.618, increíblemente, es un patrón geométrico de desplazamiento que cuando nosotros medimos, multiplicamos por 1.618, nos va diciendo cuál es el siguiente paso. Sobre eso, rotacional. Sobre eso se ha basado la creación del universo. ¿Cómo es que el universo se basó en algo así, verdad? No lo sabemos, diría, ¿no? No sabemos quién fue el que hizo el cálculo, podríamos decir. Y también podríamos decir que es tan sencillo que no lo podemos entender. La cuestión es que, por ejemplo, en una frecuencia de Fibonacci, que siempre los dos últimos dan el resultante de la suma del siguiente, hay un orden espiral logarítmico, fractalidad, que genera todo, las células, todos los reinos, mineral, vegetal, todo se va expandiendo, el movimiento de las abejas, el agua, las curvaturas que produce las ondas de agua, está absolutamente en todo. Entonces el 1.618 se lo llama el número de oro porque supuestamente el hombre cree que el oro es lo que más valor tiene en este mundo, ¿no? Y se ha matado tanto, así que ni hablar. Yo con el oro nunca tiene tanto karma que no lo puedo ni tocar, ¿eh? Inclusive al principio, bueno, era difícil de entender, pero no quería usar el anillo porque no me afecta. Pero el oro tiene es con lo que se valieron las coronas, los reinados para el sometimiento de la humanidad y hacerle caso a uno que si no, bueno, ¿cierto? El poder fue así en el pasado. Y la plata más o menos lo mismo, en cambio el cobre no. El cobre es dócil, es flexible y conduce la energía por excelencia. Si la persona está parada, la punta de la bobina se apoya sobre el cuerpo o no, o solo se coloca a la altura del chakra a una distancia de una cuarta, se busca. Siempre una cuarta es el ancho de la mano, ahí se trabaja. Y en el caso de que haya algún problema puntual, se la puede apoyar apoyando la punta, actúa como a dígito, puntura, acupuntura, de una manera muy especial. Darío, en un evento mientras las personas esperaban sentadas adentro del geodésico, nosotros en el centro les pasábamos la bobina Kundalini. En el tiempo que cada uno estaba... ya llegaban armonizados cuando les tocaba su turno. Sí, es maravilloso, es maravilloso. Gracias, Lorena. Un honor que estemos aquí todos. Con Lorena hemos tenido una experiencia muy especial. Y bueno, nos conocimos en el 11-11 organizado allá en Capilla del Monte y después me invitó a ir a Tunuyán y ahí hicimos un taller, fuimos hacia la cordillera, ¿verdad? Y hicimos algo especial, ahí hay una bobina, así que la historia recién comienza. Gracias. Bueno, hola Fernanda, Estela, Miriam. ¿Qué pasa dentro del geodésico con la bobina? Claro, sistemáticamente... A ver, yo tampoco puedo usar el oro. Genial, mirá. Bueno, ¿qué pasa? Dentro del geodésico es armonizador por excelencia. De ahí surgió la bobina, de la energía que tiene en el centro el geodésico. Dentro del geodésico
por una similitud rotacional, anclando en la Tierra, captando, por eso tiene que ser más de media esfera, si no va para abajo, sino que haga réplica de las ondas, de las frecuencias del cosmos, dentro del geodésico nosotros se nos reordena, porque no es como acá, que tengo plano, 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 ¿verdad? Y no es como la naturaleza hace lo mismo, pero la naturaleza respeta las necesidades de los patrones de crecimiento de los vegetales, del aire, del agua, entonces tiene otro orden, ¿verdad? Nosotros en este caso lo que tenemos es, ahí hay ese es el Fibonacci, es el patrón logarítmico. Entonces, bueno, es largo esto, es largo para que sea entendible. Entonces, claro, al tener, son todos triángulos, que el triángulo es la base del tetraedro, que el tetraedro es el vacío, y el vacío en orientación hacia adentro es el espacio de materia neutra que queda ante la máxima compresión. Ese orden esférico, porque si nosotros cortamos un triángulo, que es lo que estuve haciendo esta mañana cuando me picaron las avispas, nosotros, cada uno de los triángulos que están ahí, están apuntando todos, el plano está todos hacia el centro, hacia un punto central. Por eso es un portal, es un activador. En la medida en que se haga dentro de una resonancia y obviamente, una intención que no distorsione, es decir, ausencia de intención. Por eso cuando me dicen a mí quiero hacer una casa, que casa no, por decirlo, ¿no? Es decir, vamos a buscar qué es lo que está necesitando y vamos a moverlo desde ahí. Entonces, es activador por excelencia y produce la réplica armónica de la geometría sagrada. Mucho más que lo que hace la pirámide, porque la pirámide es como una lupa. El geodésico es como un prisma. Cuando ponemos un prisma y descompone la luz solar y la puede recomponer, ¿no? O sea, se abren los colores. De lo que es una luz transparente, como diríamos, la luz del sol, a nuestra vista, podríamos decir que es transparente, se abren los colores primarios, ¿verdad? Lo que pasa con el geodésico genera el arco iris perfecto, porque descompone vibracionalmente dentro del geodésico y genera una realidad dentro de esa esfera y la transmite a la Tierra. Por eso es un 5/8, poquitito tocando o flotando, pero no la mitad, como decía, porque ese ya es otra cosa. Es como un útero intraterreno, lo cual es para otra cosa, no es mi ámbito de trabajo, ¿no? No es ni mejor ni peor, sino estamos explicando como para que nosotros, información es conexión, ¿verdad? Porque sí, nos permite eso. En cambio, la pirámide de 4 lados, porque es distinta a la de 3 a la de 4, ¿eh? La de 4 lados tiene 4 ángulos y si está orientada hacia los puntos cardinales es una lupa. No abre el arco iris, no es como hacemos no es lo que sucede en nosotros. En nosotros, a través de la pineal, descomponemos esa realidad y la transformamos y la experimentamos, ¿verdad? Entonces, no es un prisma. La pirámide es una lupa. Lo que hace es un concentrador en un punto, que es lo que se llama la cámara del rey. Entonces, ese es un punto de poder, un punto de transformación. No es una onda de armonización interna y expansiva. Por eso el geodésico abierto comparte su onda con la armonización externa, porque esa frecuencia de patrones organizados esféricamente, que es lo esférico, es la matriz, es lo femenino, es la matriz del universo, es con lo que se creó el universo. Y con lo que nosotros degeneramos el universo para experimentar es justamente el ángulo recto. Es decir, son dos cosas
totalmente distintas para fines distintos. Entonces, pero es malo, este es malo y este es bueno. No, forman parte de lo que nosotros, las herramientas con las que venimos a jugar, ¿no? Si no nos pasaríamos los 90, 100 años sin saber qué hacer, como era antes. Antes era obedecer y nada más. Bueno, este planeta es maravilloso, ¿no? Y nuestra experimentación, nuestra necesidad de experimentación creó estas condiciones. Así que usémosla. Es maravilloso lo que nos toca aquí. Fíjense cómo se utiliza en lo que hablábamos hoy del Fibonacci. A ver, voy a leer un poquito. ¿Cómo se utiliza? Una tarjeta de crédito, es el Partenón, Toyota. Es decir, ¿cómo utilizan? Porque una persona, y creo que acá tengo una fotito, si es este que desarrollé. Y bueno, y ahí vamos a ir descubriendo muchas cosas. Bueno, pero ya está. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Descubrimos que en vez de creer en lo que se modificó, reconectamos sin necesidad de alterar. Y eso nos da una liviandad inexplicable. La vida se transforma en algo maravilloso. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos pasamos a la siguiente. Ahí está. Eso es lo que decíamos hoy. A ver si se ve la ola. ¿Ven? La ola. Fíjense que hay un montón de cositas. El 1.618 podemos ver que si nosotros tomamos el diámetro de la Tierra, le sumamos el diámetro de la Luna, nos da justo de centro a centro, se replica el 1.618. Y a su vez acá está el tetraedro. Y a su vez la réplica es la medida exacta de las pirámides. En fin, bueno, eso nos va a llevar mucho. Bueno, Angélica Osorio es parecido, pero sí. Bien. ¿Cuántas veces se necesitaría pasar? Me llamó una chica que tuvo parálisis facial y le pasé en 2 sesiones, 3, y tuvo muy poca mejoría. Acá se conjugan varias cosas también. Que la persona necesita vivir su realidad. Es por eso que nos va a pasar que utilizando la misma metodología con la bobina, en una persona es mágico y otra persona no lo es. ¿Por qué? Porque esa persona se niega a vivir una nueva realidad. Hay un caso justamente no puedo dar nombres, ¿verdad? Pero voy a contar un caso porque en esas cientos de sesiones, miles de sesiones, uno fue aprendiendo, fue archivando alguna experiencia. Y voy a contar un caso. Un día llega ahí en Capital Federal, Villa Devoto, llega al consultorio que había pedido turno una persona que estaba total. No podía hablar, apenitas, llegó con 2 asistentes en silla de ruedas, va al lugar donde estaba atendiendo, que tenía el geodésico armado ahí, que lo armaba para hacer estas sesiones, para que genere esa onda expansiva armónica. Esta señora se sienta y me pide ayuda, ¿no? Obviamente. Entonces yo le expliqué, mire, usted relájese, no se preocupe, yo voy a ir trabajando, en realidad va a trabajar el elemento, la bobina, y vamos a ver qué pasa. Si usted quiere, lo hacemos. Si no quiere, no lo hacemos. Esto está en resonancia con la matriz divina, con lo sagrado, no es nada de lo demás. Perfecto, me hizo seña que sí. Una de las asistentes que había ingresado, pues le pedí que ingresara una, la otra que iba afuera, se sentó un costadito. Me pongo a trabajar de arriba para abajo. Y hubo un momento en que la persona entró, y eso pasó muchas veces en distintas situaciones, la persona entró como a temblar, y yo no sé si es que, porque también a veces nos pasa, y bueno, seguramente a mí me pasa un poquito, a todos nos pasa distinto,
pero yo la veía a la persona que como que saltaba en el lugar, saltaba, como que algo estaba, algo se le desprendía. Y se desprende esa parte de la persona, sería como su propio yo que se desprendió de ella, ¿no? Se desprendió y no quería soltar, o sea, su pasado no la quería soltar. Entonces, yo veía una persona hermosa físicamente, ahí, que la persona que estaba sentada la veía hermosa, linda, sí, lindas facciones. Y del otro lado, ¿se entiende? Sí, bueno, uno, estado neutro, observación, la bobina trabajando, se cansó en cada chakra de girar en sentido antihorario hasta que empezó en sentido horario. Y a medida que esa cosa amorfa, empezó a se empezó a disgregar, se empezó a disgregar, a disgregar, a disgregar. Yo confiado 100%, sí, bueno. Y en un momento como que se movía. Bueno, la cuestión es que eso pasa y me dice la señora, ¿ya está? Se paró, agarró la silla, hay 3 o 4 personas testigos de esto después, agarró la silla y se puso a bailar con la silla, la movía para acá, la movía para allá. No, le digo, pare, no, tranquila, ahora que se siente bien. No se trata de disfrutar. Vamos a buscar que esta armonía se instale. No, vamos a ir a bailar, vamos a ir a bailar. Claro, es lógico también, ¿verdad? Pero bueno, la acompañante quedó pálida. Y me dice en un momento, usted sabe que ella se levantó, vio cómo saltaba en la silla. O sea, como diciendo, estaba endemoniada, hicimos un exorcismo. No, nada. Bueno, ya cuando comento con la persona, con la psicóloga que está ahí, digo, uy, ¿qué pasó? Me dice, quedaron todos que, no, pero, o sea, yo que viví el proceso, bueno, lo asimilé. Pero, y a los salió, subió, listo, nos vamos, chao, güey. Bueno, cuando llegue a la casa, que así no sea, pero te digo lo que va a pasar. Va a volver a su pasado. Dicho y hecho. Tengo diálogo con ella. ¿Y de qué puede servir en un caso así? No es tema mío, ¿verdad? En el sentido de que pongo todo lo mejor, ponemos lo mejor como grupo en las sesiones que hacemos, está en el listado, ponemos todo. Pero es su decisión. Entonces, ella está tan identificada con lo que vivió, con lo que sufrió, con lo que le pasó, pero voy a decir, no me jodas, ¿cómo me venís a decir a mí que, claro, la excusa perfecta, de que no se cura porque ella no quiere curarse, entonces lo que vos haces sirve, pero el otro no se cura porque no quiere, si se quiere curar. Claro, pero ese es el punto. El punto es que la memoria biológica y lo que la persona interpretó como realidad, como forma de vida, es lo que es. Entonces, para eso es necesario que se libere de esos patrones geométricos. Es necesario que esa inercia se libere y la persona no quiere. Y después común, cuando uno continúa el diálogo, la conexión, te dice, en mi casa hay algo. Es ella misma. Es la misma persona. Lo que hay es la misma persona. Claro, ayudaría a que se vaya. Pero ayudaría a que uno ayuda cuando uno, como dijimos hace en parte de esta conversación, de a rato como que me siento perdido. ¿Perdido por qué? Porque no sos exactamente el pasado. Eso es una bendición. Cuanto más nos pase, mejor es. Y despreocupémonos que nuestro ser consciente sabe lo que hace. Y la boleta de luz se paga igual, porque uno está en esa vibración de resonancia geométrica. Bueno, voy a mirar un poquito, ya vamos dándole. Tenemos que hablar lo de septiembre. ¿Cuántas veces se necesita a distancia todos los días? Y si es uno mismo, si se trata de la persona en sí, mañana y tarde. Es decir, 2 veces al día. Ahí tenemos una fotito anecdótica, que después, bueno, en otra charla que tengamos vamos a abarcar estos temas. Que por algo, a él inclusive lo peinan así. Porque produce una frecuencia y una imagen que es aceptada aunque vos lo odies.
Bien. Entonces dice Darío, ¿qué son campos mórficos? Bien, a principio le dedicamos gran parte. Estaría bien si se da a 3, atendemos a alguien complicado. Se da a 3, atendemos a alguien complicado de salud. Exacto, genial. ¿Son larvas energéticas esa situación de la señora? Claro que sí, son larvas energéticas. O sea, a ver cómo es el tema, cómo lo diríamos. La persona que disfruta del dolor, del sufrimiento, es adicta y es muy común que esta patología esté instalada en muchas personas. Y que cuando tienen todo dado, es como cuando dice, sí, estoy enamorado de... Sí, pero fulano siempre te hace sufrir, siempre o sale con un té, o se va o no viene, te maltrata, pero yo lo amo. Viene, tiene otro novio, ¿verdad? Otra novia. Y esa novia es un pan de Dios. Ay, resulta que no la amo. ¿Es así o no es así? Sí, pero está a mi lado. ¿Es buena? Sí, es buena. Yo le digo, anda para allá, va para... le pido esto, y está después, pero no la amo. Ahora viene el otro, te maltrata y estás perdidamente enamorada. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? Y así ese pasado es el que se cortó, es el que se digregó. Entonces las larvas que se meten a través de ese pasado, y a través, bueno, sí, que alguien hizo un condicionante, alguien trabajó, ponele, trabajó sobre mí, pero soy yo, no es el otro, soy yo. Entonces, claro, las larvas las genero yo, les doy entrada a luz. Bueno, a partir de septiembre vamos a empezar a hacer el recorrido del plasma. Esa es la pregunta de mí. Al final, Miriam Marcela, al final, por suerte salió esto, yo 10 minutos antes no sabía que íbamos a hacer esto, maravilloso porque la resonancia, la frecuencia, hace que todo fluya, así que maravilloso. Y un poco iba a ser con un grupo, maravillosamente, y que ahora no lo pueden hacer por limitaciones circunstanciales de la pandemia, supuesta pandemia, no me parece, entonces me dicen, ¿por qué no hacemos una sala? ¿Por qué no hacemos un vivo? Y surgió esto. Espero no haberme divagado, espero haberles sido útiles a todos, y nada más que como un canal, no hay otra cosa aquí, y trabajar para que cada uno de nosotros tengamos herramientas contundentes con los cuales generar esa armonía. Y la larva y todo eso que en algún momento campos mórficos no puedan manejar nuestra realidad. A partir de septiembre vamos a hacer el camino del plasma. Se empezó a abrir en nuestra zona, Latinoamérica, la Kundalini vino para acá en el 2012 de a poquito, es decir, la energía fluye en conexión con el núcleo del universo de manera más directa desde esta zona del mundo. Por eso se dice que se trasladó a la cordillera de los Andes, con la colaboración de muchos que en cierta forma interpretaban los mensajes encriptados, ¿no? Mensajes ancestrales. La cuestión es que todo eso ha producido en la zona de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, parte de México, en Sudamérica y sobre todo como epicentro en Córdoba, en Argentina, se ha abierto un portal. Ese portal permite, acá le llaman, googleen, campo magnético terrestre. Campo magnético terrestre, debilitamiento del campo magnético terrestre. Y le va a saltar que en esta zona del mundo tienen que ir reconfigurando todos los sistemas de navegación porque hay una perturbación en esta parte. ¿Por qué hay una perturbación?
porque se debilitó la fuerza electromagnética del núcleo de la Tierra en esta zona del mundo, que es donde estamos nosotros. ¿Qué es eso? Un portal. No es un debilitamiento del campo magnético, no, es un portal, ¿no? El hospital del mundo, la nueva era, la nueva humanidad, se abrió en el cono sur de América. Entonces, la energía está ingresando y esa energía que ingresa impacta en muchas vibraciones de manera violenta por la resistencia. Llámese eso, sí, que active ciertas enfermedades, como puede ser este caso de enfermedades que hay, tanto sea psíquicas, patológicas, lo que sea. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer un trabajo en puntos que todavía no están develados, no porque estén ocultos, no están develados porque no es el momento, los puntos donde vamos a abrir un epicentro para que desde ahí, como en estas figuras, como se hizo en otros momentos y en otras épocas, la energía divina se armonice con la densidad planetaria. Vamos a aprovechar que la energía está abierta acá, que el campo magnético de la superficie terrestre está debilitado acá. Y eso quiere decir que hay una franja dimensional donde el pasado, los campos mórficos y eso se pierden. Donde los sistemas de navegación, cuando vienen a esta zona, tienen que estar ajustándolo porque el avión se pierde, porque el barco se pierde. ¿Por qué? Por ese motivo. Porque el satélite entra en un estado de perturbación. Es por eso. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a estar en resonancia con esto que está sucediendo para generar campos armónicos. En términos físicos y concretos, vamos a ir creando esferas de luz rotacionales en esos lugares. Ya veremos si llegado el momento, se arman geodésicos para la activación y se desarman en lo físico y se los deja activados, o vamos a trabajar solamente en etérico. Por esbozar algunos lugares, sabemos que es Campo del Cielo, sabemos que es el Chaltén, sabemos varios lugares más, pero sabemos porque suponemos, no porque somos los dueños, porque soy el dueño de la verdad. Así que vamos a ir viendo cómo se da. Eso arranca el 21 de septiembre. A partir del 21 de septiembre, y va a durar todo un año, donde vamos a hacer el camino del plasma. Bueno, les agradezco mucho. Nos vamos despidiendo. Espero haberles hecho pasar un buen momento de fluidez, de resonancia, y va a surgir en otro momento, cuando lo sugieran, la semana que viene, por ahí el sábado. Por ahí estaría lindo que tengamos una transmisión los sábados por aquí, por este grupo. Podríamos probar los sábados 19 horas. Pero eso sin entrar en limitaciones ni estructuras. El tiempo-espacio se va moviendo, así que vamos viendo. Creo que la resonancia va a marcar sábado 19 horas, así que les dejo un fuerte abrazo. Y creo que abordamos temas muy generales, muy genéricos, pero que todos ellos forman parte esencial del dividendo del todos. Así que les dejo un gran abrazo, y Puerto Madryn es otro, totalmente. Puerto Madryn es otro, y cada uno de ustedes van a ir, para quienes los vean en diferido también, van a ir viendo y van a ir resonando cuál es el punto. Así que les dejo un abrazo inmenso. Estamos en resonancia. Puede que en algún momento pasen varios días y no nos hablemos, o diga, ¿qué pasó? No nos damos bolilla. Estamos en resonancia.
La resonancia no es una obligación de estar diciendo, no, hola, ¿cómo estás? Que es algo que supera el respeto, la obligación. Es un amor en vibración. Les dejo un gran abrazo. Estamos en resonancia. Chau.